Os invito a que abráis vuestra Biblia en el capítulo 9, me recordaba Juan al empezar, y hoy toca la alimentación de los 5.000. Por lo menos ya sé que hay uno que sabe que estamos predicando el Evangelio de Lucas de forma consecutiva, versículo a versículo. Sé que no es solo uno, sé que sois todos. Y con la ayuda del Señor, como digo, vamos a ver en esta mañana este pasaje del Evangelio de Lucas, los versículos 10 al 17 del capítulo 9. Lucas 9, 10 al 17. Y si tuviésemos que titular este mensaje, esta predicación, sería la misericordia de Cristo. Ya nos ha hablado bastante y bastante bien Juan de esa misericordia del Señor Jesucristo en esta mañana cuando el Señor Jesús le dijo a Juan que cuidase de esa mujer, de María, de su madre, que necesitaba ser cuidada a partir de ese momento con un nuevo hijo. Y eso nos habla de la misericordia de Cristo, y vamos a seguir viendo la misericordia de Cristo en este pasaje. Lucas capítulo 9, versículos del 10 al 17. Dice que cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió, y Jesús, recibiéndolo, le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despida a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Versículo 14, porque había como 5.000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron. Y haciendo recostar a todos, haciendo recostar a todos. Versículo 16, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró, de los pedazos. Dice el texto, 12 cestas llenas. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que de todos es sabido que el Señor Jesús hizo innumerables milagros durante su ministerio en la tierra. Y aunque en los evangelios, fijaros, hay registrado o hay narrado más de 30 milagros del Señor Jesús, como digo, sabemos que este número fue muchísimo mayor. Constantemente el Señor Jesús estuvo demostrando su poder divino sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la muerte. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30, allí leemos que muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Incluso el apóstol Juan termina su Evangelio en el capítulo 21, versículo 25, diciendo que hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Innumerables milagros y señales. Y evidentemente este, despliegue de poder y de milagros en la región de Galilea, que es donde estaba el Señor en aquel tiempo ministrando. Estamos al principio, o más o menos a la mitad de su ministerio, si os acordáis de la anterior predicación. Todo este despliegue de poder, como digo, causó un verdadero impacto en aquella región, y todo el mundo era conocedor allí de lo que Jesús hacía. Lo hemos comentado alguna vez, Galilea, la región donde nació y se crió el Señor Jesús, era una región pequeña, era una región, podemos decir, deprimida social y económicamente. En extensión bastante pequeña, es como 4 veces más pequeña, para que hagáis un número, yo he hecho el cálculo, 4 veces más pequeña, o 4 veces lo que es la provincia de Jaén más pequeña. Partimos Jaén en 4 y eso sería Galilea.
Era una región también despreciada por el resto de los judíos y despreciada por los líderes religiosos de Israel. Recordemos lo que leemos en Juan capítulo 1, 46, cuando Natanael le responde a Felipe: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Cuando le habla de Jesús, ¿puede algo salir de esa región de Nazaret, de Galilea? En Juan 7, 41 también leemos que otros decían: este es el Cristo, pero otros les decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea, de esa región? En Juan 7, 52 también respondieron y le dijeron, en este caso a Nicodemo: ¿es que tú también eres de Galilea? Cuando él le habla del Señor, dice: investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. ¿De allí puede venir alguien que merezca la pena?, podríamos decir. Así que fijaros que Jesús centrase gran parte de su ministerio, sobre todo al principio, y también de sus milagros y de sus señales en su región, en la región de Galilea, era una muestra también del rechazo del Señor a ese liderazgo legalista de los religiosos judíos, los cuales se encontraban principalmente no allí en Galilea, sino en Jerusalén y en el resto de Judea. Y ahora, estando cerca al final, como he dicho antes, de su ministerio en Galilea, lleva más de año y medio allí, antes de que parta hacia otras zonas de Israel, el Señor vemos que realiza el milagro más multitudinario de todos los que hizo, o de todos los que, como hemos leído, están registrados en la palabra de Dios. De hecho, fijaros una cosa: de todos los milagros en los que el Señor participó, de todos los milagros que el Señor hizo, solo hay 2 de ellos que están registrados en los 4 evangelios. Fijaros la trascendencia de este milagro. ¿Sabéis cuál es uno? El mayor milagro. El mayor milagro y por el cual estamos nosotros aquí. El milagro de su resurrección, cuando Dios lo resucitó. Y el otro milagro es esta alimentación que hemos leído de más de 5.000 personas. Y digo más de 5.000 personas porque, como leemos en el versículo 14, dice allí que había como 5.000 hombres, a los cuales, fijaros, habría que sumarle las mujeres y los niños que seguro les acompañaban. Según los eruditos, se estima que pudieron ser alimentados en aquel día entre 15 o más de 20.000 personas, eran los que estaban allí. Ahora, como hemos dicho, la partida del Señor Jesús hacia otras ciudades y otras regiones estaba cerca. Primero leemos que fue a Tiro, luego a Sidón, a Decápolis, finalmente se dirige a Judea y Jerusalén. Por tanto, estamos en un momento, o esta es una de las, podemos decir, de las últimas grandes oportunidades que tuvieron sus vecinos, sus paisanos de Galilea, de presenciar en directo el poder divino de Jesús y, por tanto, de ver la evidencia para poder creer en Él. Unos paisanos, unos vecinos, que aunque inicialmente recibieron con entusiasmo a Jesús, vemos que le siguen miles. Sabemos también que terminarían rechazándolo como Señor y como Mesías, igual que el resto de Israel. A los suyos vino, y los suyos no terminaron recibiéndolo. Ahora, el milagro fue tan portentoso, tan evidente, tan espectacular, que las personas allí querían incluso hacerle rey después de ese milagro. En el Evangelio de Juan, como digo, este pasaje está en los 4 evangelios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, es el texto paralelo, en los versículos 14 y 15 leemos que la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, esa alimentación, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, ¿qué hizo? Se retiró otra vez al monte él solo. Y bueno, puede ser normal. Es normal que la gente estuviese encantada. Es normal que la gente lo quisiera hacer rey. Imaginaros si tuviésemos a Jesús como nuestro rey, como nuestro presidente, como nuestro dirigente. Tendríamos un país o una nación sin enfermedades, todos curados.
Tendríamos un país con comida gratis, comida hasta hartarnos, como estaban ellos viendo en aquel momento. Yo quiero un rey así, ¿quién no quiere un rey así?, dirían ellos. Es más, fijaros, a la mañana siguiente, si seguimos en el pasaje de Juan 6, cuando vieron que Jesús ya no estaba, que se había retirado, se fueron en busca suya hasta la ciudad de Capernaum y seguían buscando comida. Juan 6, del 16 al 27, el pasaje paralelo, pero los versículos 24 hasta el 26, allí leemos esto. Dice, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Por fin te hemos encontrado, dirían. Versículo 26, Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis. Dice, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Me estáis buscando por la comida, le está diciendo el Señor. Como he dicho antes, este milagro de la alimentación de estos 5.000 y todos sus acompañantes es una de las mayores demostraciones del poder divino de Jesús. Pero aún así, no podemos quedarnos solo en el hecho de que alimentó a más de 5.000. Este milagro, como ocurre con todos los milagros que el Señor hizo, es otra evidencia del continuo cuidado y de la compasión de Dios hacia las personas. Y es que el poder de Dios no se puede separar y no se puede comprender sin su misericordia y sin su compasión. Va todo junto. Este milagro es una demostración de que el Señor no es un Dios distante, sino que es un Dios que se preocupa de las cosas. Es un Dios que se preocupa de las necesidades cotidianas de la vida de las personas, por supuesto de su Hijo. Pero fijaros, no solo eso, sino que también el hecho de que el Señor se preocupe en alimentar a personas que sabéis que poco más tarde lo van a rechazar, es un ejemplo de su gracia común hacia toda persona, incluso hacia los que le rechazan. Es por ello por lo que, a pesar del pecado del hombre, el pecado que hay en este mundo y de esta humanidad, dice el Señor Jesús en Mateo 5:45, que Él hace salir su sol sobre malo y bueno y llover sobre justos e injustos. Nos permite a todos vivir, aunque sea 2 segundos, que no los merecemos. Bien, pues este milagro de la alimentación de más de 5.000 personas, como digo, nos muestra y nos revela la misericordia de Cristo en cuanto a las necesidades cotidianas de las personas. Dios es cercano a las personas. Dios es cercano a las necesidades de las personas. Y en este milagro observamos hasta 5 aspectos, 5 necesidades del hombre en las que Cristo muestra su misericordia. Mira, Cristo provee descanso. Lo veremos en el versículo 10. Cristo provee verdad. Y lo explicaremos al principio del versículo 11. Cristo provee sanidad. La segunda parte del versículo 11. Cristo provee alimento. Lógicamente estamos en el milagro de la alimentación de más de 5.000 personas, versículos del 12 al principio del 17. Y veremos al final, y esto es precioso también, hermanos, que Cristo provee para los suyos, para su pueblo. Final del versículo 17. Así que el primer aspecto, la primera necesidad sobre la que Cristo muestra misericordia es el descanso. Cristo provee descanso. Versículo 10. Dice, cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Tenemos que recordar de dónde venían los apóstoles, de dónde regresaban, como dice el texto. Jesús los había enviado por primera vez a sus apóstoles a predicar solo por toda Galilea, ¿os acordáis el pasaje anterior? Así que una vez que regresan de ese viaje, los apóstoles evidentemente dan sus respectivos, informes de cómo les había ido. Habían estado viajando y predicando sin parar. Habían estado casi sin tiempo para pensar ni siquiera en qué iban a comer.
Comer era algo casi secundario para ellos, su preocupación era predicar, sin parar. Esa era su prioridad. Por eso el Señor les dice en Mateo 6:31, por tanto no os preocupéis, no os afanéis, dice la Reina Valera, diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué vestiremos. Predicar. A eso es lo que va. Y los apóstoles habían predicado sin descanso, sin duda. Habían predicado sin preocuparse de su propio cuidado. Así que el Señor, conocedor de las necesidades de las personas, conocedor, por supuesto, de las necesidades de sus apóstoles, fijaros, dice o decide darle un tiempo de descanso en la ciudad de Betsaida. El Señor Jesús es ese sumo sacerdote que, como dice Hebreos 4:15, conoce todas nuestras debilidades, conoce todas nuestras necesidades. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de lo que necesitamos, sino uno, dice allí, que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús entendía, conocía perfectamente la necesidad de descanso que tenían sus apóstoles. ¿Y qué hizo? Dice el texto que se los llevó aparte. ¿Y a qué nos suena esto? Nos suena cuando decimos nosotros, nos vamos de retiro. Él se los llevó de retiro a la ciudad de Betsaida a descansar. Así que Cristo provee descanso a los suyos, como vemos aquí. Y la siguiente necesidad sobre la que Cristo muestra misericordia es la necesidad de conocer la verdad. ¿Qué verdad? Evidentemente la verdad del Evangelio. Cristo provee verdad. Dice el versículo 11 al principio, pero cuando la gente se dio cuenta de esto, de que se habían ido, le siguió. La gente le siguió. Y Jesús, recibiéndolo, dice el texto, le hablaba. ¿Y de qué le hablaba? ¿Del partido de ayer? No, le hablaba del reino de Dios. Le hablaba del Evangelio. Cuando la multitud echó en falta a Jesús, salieron en busca suya. Como relata también en el texto paralelo Juan, en el versículo 2 del capítulo 6, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Le seguían. Ahora, la triste realidad es que esa mayoría de esa multitud solo buscaban a Jesús de forma emocional. Como hemos dicho antes, lo querían o lo buscaban como un líder político que les proporcionaba sanidad y comida gratis. Y lo hemos leído al principio. Cuando quisieron hacerlo rey, Juan 6:15, el Señor se retira, se va de ellos. E incluso luego más tarde, después del milagro de la alimentación que luego veremos, ante la insistencia de la multitud, tiene que incluso reprenderlo y decirles claramente que le estaban siguiendo solo por la comida. Lo hemos leído antes. Juan 6:26. Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Y entonces le dice en el versículo 27, trabajad, esforzaos. Y le dice, no por el alimento que perece, no por el pan. No me busquéis por el pan, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Buscadme por el Evangelio, por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, el cual yo os estoy predicando, le dice Jesús, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Sin embargo, a pesar de esta actitud que vemos egoísta de las personas que seguían a Jesús solo por su propio bien, por su estómago, como diríamos nosotros, el Señor tiene compasión de ellos, tiene misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús es el buen pastor. Jesús sabía que gran parte de esa multitud le iba a rechazar. Sin embargo, Él tuvo compasión de ellos. Marcos 6:34 dice que, texto paralelo también, al desembarcar, Él vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos,
porque eran como ovejas sin pastor. Como las ovejas solo vais buscando la comida, me seguís por eso. ¿Y él qué hace? Dice Marcos, comenzó a enseñarles muchas cosas. Les predicó el reino de Dios. Y como digo, aunque le buscaban por cosas materiales, Jesús tuvo misericordia de ellos. Y les dio lo que verdaderamente necesitaban. Les enseñaba. Como dice el versículo 11, nuestro versículo 11 ahora sí de Lucas 9, Jesús recibiéndolo, les hablaba del reino de Dios. El Señor sabía que aunque esas personas le buscaban por sus milagros y por sus señales, lo que verdaderamente necesitaban de forma urgente era la verdad del Evangelio. Y el Señor tuvo compasión, claro que sí, de sus cuerpos físicos de las personas. Les proporcionó descanso, como hemos visto antes a los apóstoles, pero sobre todo tiene y tuvo compasión de su alma y les predicaba acerca del reino de Dios. Esta era la prioridad de Jesús. Esta era la prioridad de los apóstoles. Y hermanos, esta debe ser nuestra prioridad a la hora de mostrar compasión y misericordia con las personas. La mayor y la más urgente necesidad de las personas es escuchar y es recibir el Evangelio de salvación, el Evangelio del reino de Dios. De nada sirve, hermano, llenarle la barriga a la gente para que se vaya al infierno. De nada sirve. La necesidad de las personas es el Evangelio, es su salvación. Se van al infierno y esa era la prioridad de Jesús. Así que Jesús mostró misericordia, ¿cómo? Predicando el reino de Dios, diciéndole a las personas: arrepentíos de vuestro pecado, el reino de Dios se ha acercado. Y luego le daba de comer. Ahora, el tercer aspecto en el que vemos en este pasaje la misericordia de Jesús es en cuanto a la sanidad de las personas, porque el Señor no se olvidaba de las necesidades físicas, claro que no. Y Cristo provee sanidad, dice en la segunda parte del versículo 11, que sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Así que no solo provee descanso cuando es necesario, no solo predica el mensaje de la verdad del Evangelio, sino que la misericordia y la compasión de Jesús llegaba también hasta el sufrimiento físico de las personas. Sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Y esta compasión por las personas que sufrían por sus enfermedades mueve al Señor a actuar, como digo, con misericordia. Fijaros en el texto paralelo en Mateo 14, versículo 14, allí leemos que al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos de nuevo. Y recordemos que estos milagros, todos los milagros, todas las sanaciones que hizo el Señor, que hacía el Señor, servían o eran ¿para qué? Para evidenciar una cosa, que Él era el Hijo de Dios. Ese era el principal motivo de sus milagros. Y también para evidenciar que lo que hacía y que lo que predicaba era en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Ahora, igualmente, para nosotros hoy en día, todas estas sanidades, toda esa provisión de descanso y de comida, hermanos, tenemos que verlo, tenemos que sentirlo, deben servirnos a nosotros como un adelanto, como un anuncio de la bendición que será para nosotros cuando estemos en el reino de Dios. Cuando estemos con el Señor primero 1000 años aquí en la tierra, en el milenio, y cuando luego estemos eternamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde ya no habrá más lloro ni más llanto, donde no habrá necesidades, donde no habrá enfermedades. Y eso es lo que el Señor estaba presentando allí. Mirad, esto es lo que vendrá algún día, si estáis conmigo. Esta misericordia del Señor nos debe llenar de gozo y nos debe hacer recordar sus promesas, esas promesas que ya estaban escritas
por los profetas en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 33, 24, ningún habitante dirá estoy enfermo. Y hermanos, nosotros estaremos allí. Dice Jeremías 30, 17, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor. Hermanos, nosotros estaremos allí. O dice Ezequiel 34, 15 y 16, yo apacentaré mi oveja y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma. Hermanos, la misericordia del Señor es así. Y nosotros tenemos el gozo de saber que nosotros estaremos allí y recibiremos estas bendiciones. Y no solo el Señor se preocupa por la sanidad, sino que también por el alimento diario. Cristo provee alimento, versículos 12 al principio del 17. Quizás el centro, por así decirlo, de este pasaje. Dice que el día comenzaba a declinar y acercándose a los 12 le dijeron, despide a la multitud para que vayan a la aldea y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había como 5.000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Y así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Y dice el versículo 17, que todos comieron y se saciaron. Como decía, entramos ahora en lo que sería el milagro en sí. Y el relato de Lucas es sencillo, es conciso, es sin adorno, a pesar de la importancia o la repercusión de este multitudinario milagro. Y vemos que cuando empieza a atardecer, los apóstoles, podemos decir con toda la lógica humana, parece que se preocupan por la situación que les viene encima. La noche está llegando. Están en mitad de la nada, dicen un lugar desierto, es decir, están en mitad del campo, en una zona despoblada, lejos de cualquier sitio donde poder alojarse a comprar comida. No tienen el Mercadona ahí a 5 minutos. Y había miles y miles de personas. Y la preocupación de los 12 puede parecer lógica y normal. Sería mi preocupación seguro si yo estoy ahí. Iba a decir, es una preocupación hasta inteligente desde el punto de vista de las personas. Sin embargo, esta preocupación de los apóstoles, mirad, está mostrando una vez más su falta de fe. Es como si se hubiesen olvidado de todos los milagros que habían presenciado durante año y medio del Señor. E incluso se habían olvidado de los mismos milagros que ellos habían hecho unos días antes cuando habían estado predicando por Galilea solo. Hermanos, y una vez más, como nos pasa continuamente a nosotros en todos los ámbitos de la vida, y lo digo esto porque yo soy el primero, en vez de confiar en Jesús para solucionar aquella necesidad de comida, los apóstoles solo pensaron en una solución humana: que se vayan, que se vayan. Y si tenemos que sacrificar algo, ¿qué sacrificaban? Que dejen de escuchar a Jesús, pero que se vayan, que no hay de comer. ¿Cuál era la necesidad que tenían aquellas personas? Lo hemos visto antes: escuchar el Evangelio. Que se vayan, que tienen que comer. Ante la preocupación de los apóstoles, el Señor les responde de tal manera que se produce una conversación, digamos, imaginaros la escena un poco tirante.
Jesús les dice en el versículo 13, cuando ellos les dicen, mira, mándalos que se vayan a buscarse la vida. Él les dice en el versículo 13, dadles vosotros de comer. Imaginamos, como digo, la escena. El Señor los mira y les dice, ¿qué decís? ¿Que tienen hambre? Pues dadle vosotros de comer. Los discípulos, quizás con asombro ante esa respuesta del Señor, le responden, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, cuando sabían que no podían comprarlo. Es como si le dijesen o recriminasen al Señor, a ver si ahora vamos a tener nosotros que ir a buscar y a comprar comida, como si no hubiesen tenido tiempo durante todo el día. Como justo lo que yo diría con el mismo tono, porque yo soy así. Eran 5.000 hombres, como hemos dicho antes, junto con toda la gente que seguro les acompañaba, podemos estimar más de 20.000 personas. Y los apóstoles estarían diciendo, ¿cómo vamos nosotros a dar de comer a toda esta gente con 5 panes y con 2 peces? A ver, Señor, que no te enteres que es que los tenías que haber mandado hace rato que se fuesen a buscarse la vida. Como digo, yo me veo allí diciendo esto con toda mi lógica, junto con los discípulos. Es que no lo es, Señor. Señor, esto se te ha ido de las manos. Es que no has mirado el reloj. Y bueno, todas las cosas que se me ocurran que le podríamos estar reprochando al Señor. Yo, un libro entero. Y en medio de esta situación, en medio de esa, digamos, tensión, el Señor les dice, mira, que se sienten sentada la gente en grupos de 50. Versículo 14. Gracias a Dios los apóstoles no dice nada más el texto, cogen y obedecen y sientan a la multitud en grupo. Y cuando hacen eso, ¿qué pasa? Ocurre el milagro. El Señor coge los panes y coge los peces, versículo 16. Y fijaros, quizá a lo mejor podíamos prepararnos para algo espectacular. Es como cuando le echaban el balón a Messi o a Cristiano y dice, la va a liar. No. ¿Qué hace Jesús? Simplemente da gracias al Padre por la comida. Reconoce a Dios como la fuente de toda provisión. Simplemente levanta el ojo al cielo, da gracias por la comida y bendice los alimentos. Está haciendo lo que cualquier padre de familia en Israel haría en aquel tiempo. Lo que cualquier persona que tiene invitado en su casa haría. Dar gracias por la comida, simplemente. Y de esta forma tan sencilla, fijaros, Lucas está describiendo el asombroso poder que tenía el Señor Jesús para crear algo de la nada, o de prácticamente nada. De 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús creó comida para miles y miles de personas al instante. No hizo un pedido al Corte Inglés ni al Mercadona para que viniesen corriendo. Al instante. Fijaros, es el mismo poder con el que el Hijo de Dios creó todas las cosas de la nada en la creación. Como escribe el evangelista Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:2, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Por supuesto que con 5 panes y 2 peces podía alimentar a miles de personas. Él ha creado todo. Él creó a Eva de la costilla de Adán. Él creó al hombre
polvo de la tierra. Tiene poder para eso y para más. Así que el milagro fue obvio. El milagro fue evidente para todos los que estaban allí, para esas miles de personas. Fijaros, según el Señor iba partiendo el pan en sus manos y se lo iba dando a los discípulos, en esas mismas manos se iba creando y se iba generando todo el pan necesario para dar de comer a toda aquella multitud. Inimaginable, pero evidente para aquello. Y fijaros, aquello no fue un aperitivo, no fue una humilde merienda allí al atardecer en el monte, sino que de la misma forma que la gracia y la misericordia de Dios son sin medida, dice el versículo 17 que todos comieron y se saciaron. Es decir, todo el mundo comió hasta quedar totalmente satisfecho. Como diríamos nosotros, se hartaron de comer. El Señor en su misericordia provee la comida necesaria de forma generosa. Pero vemos que no solo cubre la necesidad de aquella multitud. Y recordemos, lo hemos dicho antes, muchos de aquellos lo rechazaron al poco tiempo, sino que en su misericordia también se acuerda, como no puede ser, de lo suyo, de su verdadero pueblo. Por eso dice el final del versículo 17, y aquí viene cuando Cristo provee para lo suyo, la última necesidad. Se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Todo está al control, todo está al control de aquel que, como hemos leído antes, es el creador de todas las cosas. Y Él no crea sin cabeza, Él no crea a lo loco. Tenéis la naturaleza para verlo, Él crea de forma perfecta. Así que después de que aquella multitud comiese hasta saciarse, dice el pasaje que se recogieron 12 cestas de comida. Y alguien podría pensar, bueno, una casualidad, 12 cestas. Pero ¿por qué dice 12 cestas? Podría haber dicho, wow, hizo comida y sobró un montón. 12 cestas. En realidad lo que tenemos aquí es la muestra de misericordia del Señor hacia los suyos. Y en este caso precisamente, ¿hacia quién? A esos 12 que decían, Señor, ¿cómo les vamos a dar de comer? Pues mira, ahora vais a comer vosotros también, ahí tenéis una cesta para cada uno. Y fijaros, no es que los apóstoles tenían que comerse las sobras, como por desgracia hacemos los padres y las madres muchas veces, no voy a comer lo que se ha dejado el niño, ¿no? Sino que como parte de su espectacular milagro, el Señor tiene en cuenta también la necesidad de sus apóstoles, hasta el punto de que preparó una cesta de comida para cada uno de ellos. Mirad, no es que el Señor hiciese pan de más, no es que el Señor hiciese un milagro sin medida. El Señor hizo un milagro con total precisión, como todas las cosas que hace. Como esa espada de 2 filos que veíamos el jueves, que penetra y divide el alma y el espíritu. Él es preciso en todo. Él es perfecto en todo. No sobraron 12 cestas por casualidad. Esta es la misericordia del Señor, que se manifiesta incluso en hasta lo más sencillo y lo cotidiano. Tomad cada uno vuestra cesta. Así que el Señor en su misericordia da descanso al cansado, cura al enfermo, alimenta al que tiene hambre, pero sobre todo trae salvación al perdido. Hermanos, meditemos y gocémonos y demos gloria a Dios por su misericordia demostrada cada día, demostrada en lo cotidiano con cada uno de nosotros.
Y también, como hacía el mismo Jesús, prediquemos, contemos, proclamemos el poder y la misericordia de Cristo a todo aquel que necesita el descanso físico, pero sobre todo el descanso espiritual. Ese descanso, esa paz que solo el perdón de pecados puede dar y proporcionar al hombre. Así que tengamos misericordia de las personas que nos rodean. Y aunque nos rechacen igual que hicieron con Jesús, igual que hicieron con los apóstoles, prediquémosle el reino de Dios. Prediquemos de Cristo el Salvador. Prediquemos que Cristo es el único y verdadero pan de vida. Prediquemos de aquel que es perfecto en misericordia y perfecto en bondad. Prediquemos de aquel que provee al pecador arrepentido bendiciones eternas y descanso para su alma. Solo Cristo da esa paz. Solo Cristo da ese descanso. Y el Señor Jesús dice a todo el mundo, y con esto terminamos, en Mateo 11, 28 al 30, y esta es su misericordia: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí en arrepentimiento de vuestro pecado, y yo os daré el perdón de vuestra alma. Yo daré descanso a vuestras almas, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana te alabamos y te adoramos. Te reconocemos como el Señor y Dios y Creador de todas las cosas, como aquel que tiene todo poder, como hemos leído en tu palabra, para crear el universo de la nada. Señor, para cuidarnos de forma cotidiana hasta en lo más sencillo. Señor, y sobre todo, para perdonarnos nuestro pecado y darnos una vida eterna, llena de gozo, de paz, donde no habrá lloro, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad. Señor, gracias por permitirnos ser parte de tu reino y de tu pueblo. Y te rogamos que tú sigas salvando personas, Señor, para que puedan beneficiarse también de estas bendiciones y que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús.